El video de esta clase va a estar dedicado a los grandes cambios políticos y económicos que comenzaron a darse en América Latina durante la década de los años 50 y tiene que ver con el crecimiento hacia adentro de cada país, con el incremento también de las inversiones extranjeras, es decir, de los capitales que provenían de Europa y especialmente de Estados Unidos, y con la expansión de las empresas multinacionales que lograron radicarse en estos países. Podemos comenzar hablando de una inestabilidad que había en América Latina, es decir, de una situación de crisis que estaba atravesando la región, y tiene que ver también con una serie de procesos económicos, sociales y culturales que de alguna manera se combinaron para que se produzca esta situación de crisis. Por ejemplo, las masas postergadas o los grandes grupos de personas que de alguna manera habían quedado afuera del desarrollo económico que estaba ocurriendo en las grandes ciudades de los países latinoamericanos. También tiene que ver con el desarrollo económico que estaban atravesando estas mismas ciudades a raíz de la industrialización que se estaba generando en pos de la agricultura que había decaído a raíz de la crisis de los años 30. También podemos mencionar que América Latina estaba de alguna manera inmiscuida o tuvo que ver con la Guerra Fría, que fue un acontecimiento mundial que involucró a Estados Unidos y la Unión Soviética. La región latinoamericana de alguna manera tuvo que estar entre ambos bandos y optar por el bloque occidental o por el bloque oriental, es decir, muchos de los países estaban, por decirse, entre volcarse hacia el bloque capitalista u occidental de los Estados Unidos o hacia el bloque socialista o el de la Unión Soviética, que tienen que ver con el socialismo. De todas formas, todos los países de la región de alguna manera estaban forzados a aliarse con el país del norte, es decir, con Estados Unidos, ya que ello implicaba la intervención de este país por medio de su ejército o de las guardias nacionales, salvo en el caso de Cuba, que en 1959 atravesó una revolución que la volvió aliada de la Unión Soviética. A raíz de este dilema que atravesaron los países latinoamericanos por volcarse hacia el bloque occidental o hacia el bloque oriental, surgieron también nuevos regímenes autoritarios que fueron apoyados por los Estados Unidos con el fin de evitar un proceso socialista dentro de la región. Tal es el caso de el dictador Alfredo Stroessner, que tomó el poder en Paraguay a partir de 1954 y se mantuvo en el poder de manera ininterrumpida hasta 1990. Para hablar un poco de cómo ocurrieron estos cambios a partir de los años 50, tenemos que remontarnos hacia la década del 30. En América Latina, tal como he mencionado, se había producido una crisis que tuvo que ver también con lo que había ocurrido en Nueva York, y a raíz de que entró en crisis el proceso agroexportador de estas naciones, se volcaron entonces hacia un proceso de industrialización que esto lleva también al éxodo rural, es decir, al movimiento de los campesinos que se habían volcado de lleno a producir alimentos en el campo, a moverse hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de trabajo y de una nueva vida. Esto provoca también un creciente proceso de urbanización, es decir, comienzan a crecer las ciudades a raíz de la migración interna del campo hacia la ciudad relativa con el proceso de industrialización. De todas formas, no fue un proceso pacífico, sino que implicó conflictos por las diferencias sociales entre los diferentes grupos. Estos cambios se relacionan de alguna manera con el fin de los boom productivos que se habían dado con el pacto neocolonial desde el siglo XIX, donde cada país, según sus condiciones naturales, se había dedicado a producir determinado tipo de materias primas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que se había dedicado a producir carnes y cereales, o en el caso de Brasil, que se había dedicado a producir frutas tropicales,
tabaco, cacao, café, algodón, etcétera. Este proceso, ¿no? Productivo, que fue el de los booms, tuvo su tope entonces a partir de la crisis del 29. Por lo tanto, produjo un posterior proceso de falta de divisas, es decir, los países de América Latina no contaban con el suficiente dinero como para poder modernizar la producción dentro de cada país. Y esto también agigantó de alguna manera la brecha tecnológica, es decir, la desigualdad que hay entre los diferentes países por las tecnologías que utilizan con fines productivos. Obviamente no se puede comparar la tecnología de Europa o de Estados Unidos con la tecnología que utilizaba América Latina en el marco de lo productivo. Ahora, había que solucionar estos dos problemas. La cuestión era cómo. En lo que aproximadamente fue el periodo de 1955 a 1976, la mayoría de los países latinoamericanos buscaron solucionar estos problemas por medio de dos funciones. Por un lado, aumentar la productividad del trabajo e incrementar las inversiones provenientes del exterior. Para eso se propusieron la erradicación de empresas extranjeras, ya que si no había inversiones, había que traerlas de afuera, y también solicitar créditos y préstamos a organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional o a organismos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o incluso con bancos privados internacionales. Todo esto fue posible porque se trataron de políticas que fueron pensadas desde la Comisión Económica para América Latina. La Comisión Económica para América Latina es un organismo creado por las Naciones Unidas y que en ese momento estaba presidida por el ex economista Raúl Prebisch, que sostenía la CEPAL que el problema del desarrollo en América Latina, o más bien subdesarrollo, era que había un deterioro en los términos del intercambio comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando América Latina comerciaba con Europa o con Estados Unidos, obviamente al traer tecnología del exterior debían aportar mayor cantidad de productos primarios. Para que se compare, no es lo mismo, por ejemplo, vender una tonelada de granos que adquirir tecnología de avanzada. Es por eso que América Latina, cada vez que comerciaba esta clase de productos, tenía una deuda cada vez más grande, ya que los costos no eran los mismos. Entonces, para la CEPAL había una solución que era un programa económico basado en tres puntos. Por un lado, la promoción de una industrialización planificada, es decir, un desarrollo industrial que esté planificado desde los estados, ya que los estados eran los que decidían las ramas que eran prioritarias, a cuáles debían favorecerse con estímulos, por ejemplo, reducciones de impuestos o créditos para esas actividades, y también obras de infraestructura que sean necesarias para llevarlas a cabo, por ejemplo, centrales hidroeléctricas para proveer energía. Otro aspecto de este programa era el impulso a las industrias de base, es decir, las industrias que son útiles para otras industrias. Por ejemplo, la siderurgia, que es la industria de la producción de acero, que era necesario para, por ejemplo, la industria automotriz. También la generación de energía y de combustibles, también que sirven de base para las fábricas o incluso los automóviles, etcétera. Y por último, y lo más importante, especialmente en América Latina, ya que era especialista en esta zona, en este tema, mejor dicho, era la modernización de la producción agrícola y ganadera. Este último aspecto implicaba de alguna manera incorporar tecnología para la producción, por ejemplo, maquinarias, variedades de cultivos más resistentes. Podría relacionarse con lo que hoy se conoce como semillas transgénicas, que resisten a los agroquímicos, ¿no? Como el de Monsanto, Roundup. Y también lo que se proponía era una redistribución de la tierra para poner fin a los latifundios, es decir, las grandes propiedades de campo, ¿no? Donde la explotación es extensiva, es decir, con poca tecnología,
o que también dejaba grandes áreas improductivas, es decir, que no estuvieran dedicadas a producir alimentos o algo similar. Otra cosa que también se intentaba poner fin era al minifundio, es decir, la pequeña extensión de campo que nos permite producir productos de manera rentable. Esto tiene que ver también con la reforma agraria. Esta reforma agraria que había propuesto la CEPAL, que era el tema de cambiar el régimen de propiedad para hacer una redistribución más equitativa de la tierra. Por supuesto, en algunos países como Brasil, Perú, Costa Rica y Venezuela, esto no tuvo éxito, ya que el tema de la tierra es una cuestión importante, pero sí hubo mucha aceptación en Bolivia y en Cuba, ¿no? En el caso de Bolivia, en 1952, durante la presidencia de Paz Estenssoro, y en Cuba a partir de la revolución que se dio desde 1959. Bien, estas ideas que fueron aplicadas durante este periodo fueron conocidas como desarrollismo, ¿no? O nombre que se le dio a esta corriente de gestión que se aplicó especialmente en Argentina y en Brasil. Para aquellos que se metieron de lleno con el desarrollismo, sostenían que el origen del subdesarrollo tenía que ver con respecto al atraso que ellos tenían en comparación con los países industriales. Entonces, para solucionar el problema del subdesarrollo, los desarrollistas creían que lo mejor era promover la industria pesada, por ejemplo, la siderurgia, la petroquímica, la fabricación de maquinaria, y también, ante la falta de dinero, de divisas, lo mejor era aumentar de manera acelerada las inversiones y la instalación de las empresas extranjeras. También el progreso vendría de la mano de las grandes obras de infraestructura que sirvieran de apoyo a la industria pesada, o también obras públicas, por ejemplo, construcciones de puentes, caminos, mejora de puertos, etcétera. Entonces, el desarrollismo, tal como he mencionado, se lo ha llamado así por las políticas aplicadas durante las presidencias de Arturo Frondizi en Argentina y de Juscelino Kubitschek en Brasil. El desarrollismo trajo consecuencias en América Latina. Por un lado, provocó cambios en la región, por ejemplo, con la instalación de las industrias automotrices, especialmente en México, Brasil y Argentina. Creció también la producción siderúrgica y se impulsó la creación de industrias petroquímicas que de alguna manera acompañaban a las industrias anteriores mencionadas. También se puede mencionar que en las zonas rurales se produjo una mecanización y el uso de agroquímicos que especialmente aumentó la producción en las actividades agrícolas más rentables, es decir, en aquellas que generaban más ganancia. Por otra parte, se produjo una instalación de numerosas empresas multinacionales, es decir, aquellas empresas que si bien tienen un origen, logran tener muchas filiales en el resto del mundo. Por ejemplo, Coca-Cola, que es una empresa norteamericana y que tiene filiales en diferentes países del planeta. Esta instalación de las empresas multinacionales provocó vínculos con los empresarios locales, los cuales actuaron por un lado como socios, es decir, como inversores de estos emprendimientos, en otros casos como proveedores de estas empresas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, algunas fábricas pequeñas abastecían de partes a las grandes terminales automotrices, y en otros casos, algunos empresarios locales obtenían licencias para producir en el país artículos con marcas internacionales, por ejemplo, los electrodomésticos. Esto provocó que los empresarios locales, que tuvieron un vínculo fuerte con las empresas multinacionales, lograron una concentración de la actividad económica, perjudicando a aquellos sectores que no estaban ligados a las grandes empresas. Esto, por ejemplo, se reflejó mucho en el sector de las actividades agrícolas y ganaderas, ya que, por ejemplo, aquellos que no tenían el suficiente dinero para modernizar el campo, para invertir en semillas transgénicas,
debieron vender sus campos y la gente dedicada a la producción tuvo que irse a las ciudades. Otra consecuencia del desarrollismo fueron las desigualdades que se produjeron entre los sectores dinámicos de la economía, es decir, aquellos que atraían más inversiones e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo lo que fue la producción automotriz, y entre los sectores tradicionales, por ejemplo la industria textil y de alimentos, ya que no se volvieron un sector fundamental de la economía dentro de los países latinoamericanos y por lo tanto no lograron absorber demasiado capital extranjero. Por otra parte, también las desigualdades se produjeron a nivel regional, es decir, dentro de cada país. Por ejemplo, en el caso de Brasil, las diferencias se dieron entre los países del sur y del centro. En el caso de Argentina, por ejemplo, si lo pensamos, se produjeron entre la zona metropolitana de Buenos Aires, es decir, la zona del Gran Buenos Aires y Capital Federal, y el resto del país, ya que la mayor parte de las industrias se concentraron en esta región, salvo también en el caso de La Plata y Rosario. Esto entonces provocó grandes diferencias dentro de la región Latinoamérica.